En el programa de hoy, el Papa volverá a llevar una vida normal con agenda y viajes luego de su operación, según sus médicos. En Nigeria, sacerdote recién ordenado es asesinado al regresar de misión pastoral. Brutal asalto en parroquia en México, mientras otra recibe ráfagas de metralleta tras enfrentamiento entre bandas. Iglesia en Francia ora por los niños y adultos graves tras ser apuñalados en un parque infantil. En el mes del Sagrado Corazón de Jesús conoceremos la vida de su confidente y discípula predilecta, Santa Margarita María de Alacoque. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina. Hola Natalie, llegando al final de la semana. Así es, Adi, y es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma con la última información sobre el estado de salud del Papa Francisco. Nuestro corresponsal Ari Ramos nos cuenta. Saludos desde Roma. El Papa Francisco ha pasado sin contratiempos su segunda noche en el Hospital Agostino Gemelli de Roma. El postoperatorio está progresando con normalidad, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede este viernes. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, dijo que el Papa Francisco ha descansado durante la noche. El equipo médico informa que el cuadro clínico mejora progresivamente y el curso postoperatorio es normal. Después del desayuno, su santidad comenzó a moverse, pasando la mayor parte de la mañana en un sillón, y esto le permitió leer los periódicos y reanudar su trabajo. Su convalecencia después de la cirugía abdominal se desarrolla con serenidad. Recordamos que el Papa fue sometido a una cirugía intestinal que fue exitosa y duró alrededor de 3 horas. La operación ha sido por una patología benigna. Según sus médicos, volverá a llevar una vida normal y retomará su agenda y viajes. El Vaticano informó el miércoles que la agenda del Papa había sido suspendida durante 10 días. Este domingo, los fieles, que esperan por su mejoría, también desean que el Papa pueda rezar el Ángelus desde una de las ventanas del 10º piso del Hospital Gemelli. Mensajes de cercanía y deseos de pronta recuperación continúan llegando al Papa Francisco. Mientras tanto, el Papa Francisco recibió este jueves una carta de la madre y de los hermanitos de un bebé llamado Miguel Ángel, a quien había bautizado en marzo de este año. La historia de Miguel Ángel es un relato de riesgo y esperanza. Cuando era apenas un recién nacido, sufrió una grave caída de la silla del coche, perdiendo el conocimiento. Gracias a la ayuda de 2 mujeres policías, fue trasladado de urgencia al Hospital Gemelli. En el mismo hospital, el Papa Francisco se reunió con él al día siguiente y le administró el bautismo, rociando agua bendita mientras estaba en la cuna móvil. La madre de Miguel Ángel, Marcela, de origen peruana, expresó este jueves su gratitud al Papa Francisco con un cartel de felicitación donde incluyó fotos de su familia y un mensaje de pronta recuperación. Los hermanos del bebé, Miguel Ángel, José Miguel y Máximo Antonio, decoraron el cartel con dibujos de corazones y fotografías de su familia y otras del Papa Francisco bendiciendo a su hermano menor. Marcela deseaba poder conocer al Papa en persona y pasar una tarde juntos para que él pudiera conocer mejor a su familia, ya que consideraban al Papa como parte de su vida. Este jueves Marcela recibió una llamada telefónica sorprendentemente del Papa Francisco, quien le aseguró que estaría encantado de verla y pasar junto a ella algo de tiempo. En Roma, Ari Waldi Ramos Díaz, EWTN Noticias. Y ahora noticias de la iglesia en Nigeria. El miércoles 7 de junio, el padre Charles Onomoale fue asesinado a balazos cuando regresaba de cumplir su trabajo pastoral en Benin City. El cuerpo del presbítero fue encontrado cerca de Boundary Street en Ikpoba Hill, estado de Edo, según un reciente comunicado de la iglesia en el país compartido a la agencia Asia África. Agregan que el padre Charles Onomoale iba a celebrar su primer aniversario de ordenación sacerdotal en agosto. Además, era el subdirector del St. Michael's College. Esta mañana se realizó una misa por el descanso del padre Charles en la capilla del Centro Pastoral Obispo Kelly. El jefe de redacción de Asia África nos da más detalles.
Por desgracia, en realidad no hay ninguna razón detrás de este desafortunado incidente ocurrido en la arquidiócesis de Benin City, en la República Federal de Nigeria, pero podemos centrarnos en la comunidad. Las declaraciones del arzobispo Agustín Obiora. Este incidente ocurrió el miércoles 7 de junio. El padre Charles recibió un disparo en la espalda cuando regresaba de sus obligaciones. Este incidente es realmente muy triste. Triste porque el padre Charles llevaba solo 10 meses en el sacerdocio. Fue ordenado en agosto de 2022. Se suponía que celebraría su primer aniversario este año. Y saber que este desafortunado incidente le ocurrió al joven sacerdote es un momento de tristeza para los cristianos de esa diócesis en particular, pero también para los cristianos de Nigeria en general. Desde hace algún tiempo, el país sufre una gran persecución, inseguridad, secuestros, y también algunos de ellos son asesinados por razones que no conocemos concretamente, pero hay como una campaña persistente para islamizar Nigeria. Más información ahora desde México, y la Iglesia pide al gobierno la presencia permanente de la policía en los pueblos alejados de las ciudades. Nuestro corresponsal Diego López Colín explica por qué. La violencia continúa con sus máximos históricos, afectando cada aspecto de la vida de los mexicanos. Y la Iglesia Católica no ha sido ajena a esta situación, donde cada semana se reportan incidentes nuevos. Hace tan solo 20 días les contamos sobre el asesinato de un sacerdote y recientemente hubo 2 incidentes nuevos. Un comando armado de al menos 12 hombres asaltó la parroquia de San Luis Gonzaga, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Se informó que para concretar el robo, los sujetos sometieron y amenazaron de muerte al párroco y otros trabajadores, mientras forzaban alcancías y muebles de la oficina, en los que se resguardaban diversas cosas de uso cotidiano para la parroquia. Si bien lo que se llevaron fue mínimo, despertó la atención la brutalidad con la que se realizó el acto. Por ello, el sacerdote, quien fue víctima, le pidió a la comunidad no tener miedo y vencer el mal con la oración. Entonces, que esto no nos debilite, aunque humanamente a veces se hace presente la debilidad, pero el Señor nos invita a esto, a que seamos fuertes, a que pidamos la presencia del Espíritu y a seguir caminando con el Señor. Unos días después de este incidente, al norte del país, se reportó que una iglesia fue escenario de un enfrentamiento entre grupos criminales. Frente a la iglesia de la comunidad de Santa Anita en el municipio de Huachochi, en el estado de Chihuahua, se encontró un cadáver decapitado, más de 700 casquillos de diferentes calibres y un vehículo calcinado con distintas armas y granadas de fragmentación. El párroco encargado del templo, Enrique Ursúa, compartió algunas fotografías donde se observa cómo las balas del enfrentamiento penetraron el templo y destruyeron todo tipo de artículos que se encontraba al interior. De acuerdo con él, no es la primera ocasión que se vive un enfrentamiento así, razón que obligaba a la comunidad a desplazarse de la zona. Sin embargo, dijo, hay grupos de personas, principalmente de los pueblos originarios, que aún se mantienen ahí en condiciones alarmantes, por lo que le ha pedido la intervención permanente de las autoridades. Le pido a las autoridades que hagan su trabajo y ruego porque Dios les conceda la sabiduría para hacer su trabajo, para defender a nuestras comunidades. Estos hechos se realizan a 2 semanas de que se cumpla el aniversario del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, los cuales llamaron la atención internacionalmente. Sin embargo, como podemos ver, la situación no ha cambiado para nada de un año a la fecha. Es por esta razón que el episcopado mexicano llamó a una serie de acciones para pedir justicia por la violencia que se vive en todo el país. El 18 de junio se convoca a cada parroquia y comunidad a celebrar una misa especial en memoria de todas las víctimas de violencia en el país y se pida por todas las personas desaparecidas. En la Ciudad de México, esta Eucaristía se realizará en la Basílica de Guadalupe a las 12 del día. La segunda acción, el 20 de junio, anuncia el repique nacional de campanas en templos, parroquias, rectorías y comunidades por 1 minuto, con el propósito de expresar el clamor por la justicia. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Ahora nos vamos a Francia. Un hombre atacó a varios bebés con un cuchillo en un parque infantil. La iglesia reaccionó ante este cobarde ataque. Veamos más. Esta mañana el Parque Le Paquier amaneció con velas, flores y peluches
que los vecinos dejaron en solidaridad con los 6 apuñalados. La mañana del 8 de junio último, un refugiado sirio acuchilló a un grupo de bebés en sus coches y a los adultos alrededor. El ataque ocurrió en Annecy, ciudad francesa al pie de los Alpes, que se caracteriza por el turismo de montaña, en la zona llamada Jardín de Europa, que se compone de praderas, un bosque y un lago. El atentado dejó al menos 6 heridos graves, entre ellos 4 niños entre 1 y 3 años y 2 adultos. Al cierre de esta información, siguen hospitalizados. Minutos después, varios agentes detuvieron al agresor. El refugiado sirio llegó de Suecia a Francia a fines del año pasado. Tenía una solicitud de asilo en proceso. El ataque hubiera dejado más heridos si no hubiera sido por la intervención de un joven católico de 24 años que pasaba por el lugar e intentó ahuyentar al agresor. Henry, que no quiso dar su apellido a los medios, hacía una peregrinación por las catedrales de Francia. Ahora es conocido como el héroe de la mochila. Primero pensé que era un robo de bolso y cuando lo vi comenzar a perseguir a los niños en el parque supe que era un ataque. En ese momento es como si tu cerebro se apagara y actuaras instintivamente como un animal. Fue imposible para mí ver esto y no reaccionar y ciertamente no fui el único que reaccionó. Muchos otros lo hicieron, tratando de correr hacia él para empujarlo o corriendo hacia los niños heridos para cuidarlos. El obispo de Annecy, Monseñor Yves Lesaux, expresó su tristeza por lo ocurrido en un comunicado publicado el mismo día del atentado. Celebrarán la misa en la catedral en favor de las víctimas a las 6 de la tarde, hora local. Actúas como si pudieras con lo que tienes a tu disposición. Así que tenía una mochila pequeña en el pecho y una bolsa grande de 20 kilos en la espalda. Primero intenté correr tras él con mi mochila grande en el parque, así que para ser más rápido la dejé caer y seguí corriendo detrás de él con mi pequeña mochila. Puede parecer una tontería cuando lo piensas, pero tratas de hacer lo que puedes con lo que tienes y muchas otras personas hicieron lo mismo. Recuerdo un oficial municipal con una gran pala de plástico que vino a golpear. Henry dijo en sus redes sociales que está colaborando con la investigación del caso. Pidió oraciones por los niños. La principal testigo y receptora de las promesas y revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús fue Santa Margarita María de Alacoque, religiosa francesa de la Orden de la Visitación de Santa María. De ella hablaremos hoy con el padre Joan López, sacerdote en Cojata, Puno. Él nos contará más sobre la santa en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Padre Joan López, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Por favor, cuéntenos primero, ¿quién es Santa Margarita María de Alacoque? El gusto es mío. Muy bien, vamos a hablar un poco de esta gran santa. Santa Margarita María de Alacoque es la gran confidente del corazón de Jesús. Un poquito para ubicarnos como el itinerario de su vida. Es una santa que nace el 22 de julio de 1674 y es bautizada 3 días después, el 25 de julio. A la edad de sus 4 años, algo que sorprenderá mucho a muchos de nuestros oyentes y televidentes, ella hace su primer voto de castidad, algo que Jesús le pidió. En el año 1971, visitando el convento de la Visitación de Paray-le-Monial, siente la voz de Jesús que le dice: este es el lugar donde yo te quiero. Y podríamos decir como rasgos salientes importantes, que hablaremos de esto un poquito más adelante. Será una de las primeras revelaciones que la santa tuvo en el año 1973, donde Jesús le dijo a ella que era la discípula predilecta de su corazón, y la más conocida de las revelaciones, que es la del primer viernes de mes. Exacto, padre. ¿Y cuáles son las virtudes más resaltantes que usted podría destacar de su vida? Muy bien, de Santa Margarita podríamos destacar varios aspectos. Santa Margarita es la evangelista del amor sin límite de Dios, de la misericordia infinita de Dios. Su vida se traduce concretamente en una dedicación integral, absoluta, absorbente. Digamos que son frases que resumen muy bien
esa dedicación al sumo bien, que es Dios. Su manera psíquica, su estado físico psíquico es la humildad. Y su único gran privilegio, que era toda su ganancia, permanecer horas y horas delante del sagrario. Ella, incluso hay una parte muy hermosa de su vida donde ella dice que cuando ella iba a la misa, sus ojos se iban a dos puntos muy concretos, la cruz y las velas. Y la cruz porque le recordaba al Redentor, las velas porque le recordaba lo que tenía que ser su vida, un consumirse por Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. Padre, ¿y qué rasgos apostólicos podría comentarnos que tuvo la santa y que hizo que ejercite también su amor hacia Jesús? Como estamos hablando de una religiosa que tiene una vocación específica en un convento de clausura, Jesús le dijo lo siguiente: te otorgaré todas mis gracias dentro del espíritu de tus reglas. Allí encontrarás lo que es mi voluntad para ti. Y precisamente todo su apostolado lo vivió desde su fidelidad a su carisma, a la fundación. Concretamente fue una estricta observante de la regla de la visitación. Se destacó por su aplicación al trabajo, a la humildad, a la dulzura, a su oración. Su oración era amar y reparar, no simplemente un amar sentimental, sino un amor que repara, un amor que acompaña, un amor que está ahí para estar cerca de Jesús, ser otra Verónica. Así es, Padre. ¿Y cómo vivía Santa Margarita María de Alacoque su vocación reparadora? Ella siente los pecados del mundo, ¿no? Y unida al corazón de Cristo, se asemeja a Él en todo. Es lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pues digamos que Santa Margarita va a tratar al máximo de calcar en su corazón los sentimientos reparadores de Jesús. El deseo más grande de Santa Margarita, que su presencia fuese como una prolongación de Jesús en esta tierra. Esto es la manera más concreta en que ella pudo vivir esta actitud reparadora. Y esa actitud reparadora que nosotros también podemos hacer durante este tiempo sobre todo, ¿no? Padre Joan López, gracias por la entrevista, por todo lo que nos ha comentado. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al volver, desde Irak, la ley del Islam que impera en el país impide que los católicos puedan profesar su fe con libertad, pero hay signos de esperanza. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Además, hoy es la fiesta de la Beata Ana María Taigi, patrona de las madres de familia. Le contamos su vida. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Según la tradición de la Iglesia, los apóstoles Tomás y Judas Tadeo llevaron la fe cristiana a Irak en el siglo I, cuando este territorio era parte de la región de Mesopotamia. Cientos de años después, la fe cristiana fue desplazada por los diversos conflictos hasta quedar en una situación de persecución. Nicolás García, periodista de WTN Noticias, nos cuenta cómo es la vida de los católicos en Irak. Este es el nuevo convento de San José de las Hermanas Dominicas en Irak, recién inaugurado a inicio de este año, luego de la guerra contra el Estado Islámico. El convento está en Badnaya, un pueblo de la llanura de Nínive. Fue destruido entre el 2014 y 2016. Las hermanas dominicas y casi 5.000 católicos tuvieron que huir para sobrevivir. Luego de la larga tarea de reconstrucción, las religiosas volvieron a su hogar. Irak estuvo bajo el control del dictador Saddam Hussein por 24 años. Una coalición de distintos países liderados por Estados Unidos lo sacaron del poder. En medio de la crisis total, los terroristas del llamado Estado Islámico se apoderaron de gran parte del territorio de Irak. Buscaban un régimen totalitario islámico. Los terroristas atacaron en especial a las minorías cristianas. Muchas de las comunidades y sus parroquias fueron destruidas. La iglesia en Irak ha dado cientos de mártires por no renunciar al catolicismo, ejecutados por los terroristas del Estado Islámico. Después de las elecciones democráticas del 2022, hoy el terrorismo ya no es una amenaza predominante. Por ello, muchos cristianos están regresando a sus hogares.
pero el gobierno aún no les da el mismo trato ni una plena libertad religiosa, según el iraquí Rodi Sher, editor jefe de Asimena, agencia de Asiprensa en Medio Oriente y África. La iglesia en Irak viene siendo perseguida por años y las razones de la persecución son demasiadas. Por supuesto, la razón principal es por la fe, por creer en Jesucristo y por muchas otras razones. No hay una ley en Irak que pueda proteger a los cristianos y no hay un gobierno central que pueda tener la autoridad de proteger a todos los cristianos. Por supuesto, por la inestabilidad política, económica y también por la historia de guerra en la que Irak está envuelto. En Irak, de los más de 43 millones de habitantes, el 97% son musulmanes. El Islam es la religión oficial del país. El 1% son católicos, otro 1% son ortodoxos. El resto son protestantes y profesan otras religiones. Se estima que antes del 2003 en Irak había más de 1,5 millones de católicos. Más del 70% fueron víctimas de las masacres del Estado Islámico o huyeron de sus tierras. En la actualidad, muchos católicos emigran por la persecución. Lo que pedimos es que los cristianos no sean tratados de acuerdo a la ley del Islam. Debería haber total libertad. Esto lo hacemos a través de la comunicación y diálogo con los líderes religiosos de la mayoría y también con el gobierno y la comunidad internacional, que nosotros creemos debería tomar acciones para dejar que estas personas que viven aquí hace cientos de años continúen viviendo en Irak. Este es el mayor problema que la Iglesia Católica tiene en Irak y ha advertido en muchas ocasiones que los cristianos en Irak van a desaparecer si esto no se detiene. La Iglesia ha pedido en muchas ocasiones que el extremismo y la persecución deben parar. Cuando decimos persecución, no solo hablamos de violencia, también nos referimos a proveer buenas oportunidades de trabajo, una buena situación financiera para ellos. Muchos cristianos han tenido problemas en los últimos años para lidiar con las condiciones económicas del país. Cuando el conflicto se calmó, el Papa Francisco fue el primer papa de la historia en visitar Irak, en marzo de 2021. Llevó esperanza a los católicos en medio de la reconstrucción tras la guerra. El amor es nuestra fuerza, la fuerza de tantos hermanos y hermanas que aquí también han sufrido prejuicios y ofensas, maltratos y persecuciones por el nombre de Jesús. Hasta hoy es peligroso ir a misa en Irak. Rodi Sher vive en el norte, donde hay más seguridad. Atender a misa los domingos podría ser peligroso para muchos cristianos en Irak y deben pensar muy bien antes de decidir si ir o no. En los años más recientes, la situación está un poco más segura, pero no podemos decir que es 100% segura. En abril del año pasado, 126 niños recibieron la primera comunión en Al-Kosh y Tel Skuf. La iglesia en Irak sigue restableciéndose con esperanza. Cada 9 de junio la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Beata Ana María Taigi, mística italiana. Es patrona de las madres de familia, la Acción Católica Italiana y de las mujeres maltratadas por sus esposos. La hermana Juana Cabrera, misionera laica de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos cuenta más sobre la santa. Ella, de nacionalidad italiana, una mujer de alma sencilla y dócil a los designios de Dios, sin dejar de ser ama de casa, madre de familia, esposa, fue consejera de nobles y eclesiásticos, acompañó y profetizó acontecimientos vistos en la misma luz de Dios que nunca le abandonó. Una mujer que vivió dedicada a su hogar, pero como toda mujer, sabemos, ¿no? Tenemos un poco de vanidad. Y bueno, su esposo Domenico, cuando ella se casa con él, pues él estaba muy orgulloso de ella porque era muy hermosa y bueno, muy elegante. Entonces él disfrutaba de ver que todos lo alababan. Pero llegó un momento en que el Señor la había elegido a ella para una misión muy especial y llega el momento de la conversión para Ana María Taigi. Si bien es cierto, ella de pequeña tuvo una muy buena formación religiosa por parte de su madre, y cuando tiene esta conversión, ya su vida pues, va dejando ella estas vanidades, los bailes, y se dedica pues también un tiempo de vida de oración, de sacrificio, porque Dios le pedía a ella algo más. Una mujer que defendió con su oración
la situación de la iglesia, que en tiempos donde ella vivió, en sus tiempos, fue muy difícil. Sin embargo, ella habla de una luz que la acompañaba siempre, una luz sobrenatural que ella le llamaba como su globo de sol. Entonces, ella allí tenía como revelaciones del Señor, el Señor le manifestaba el futuro y muchas cosas que iban a acontecer. Y lo principal en ella es que las cosas que ella, lo sobrenatural que ella recibió, jamás le impidió cumplir su misión, su deber como esposa. Recordarla como una mujer luchadora, una mujer que nos enseña que en la vida tenemos que dar lo mejor de nosotros. Ella no le negó nada a Dios. Sabemos que al empezar ya una nueva vida, ella con el consentimiento de su esposo, dice, con el consentimiento de Domenico, después de su conversión, decidió entrar en la orden terciaria trinitaria, considerando una gloria llevar como insignia el escapulario blanco con la cruz azul y roja. Una mujer ejemplar y un buen ejemplo para sus hijos, porque lo que los hijos ven en las mamás o en los papás, lo siguen. De tal manera que el ejemplo que una madre de familia o un padre de familia deje en el hogar es para seguir. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.